Ricardo Reynoso te saludan para la pantalla de Prensa TV. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Diego, buen día, Ricardo. Un gusto tomar contacto con ustedes y con su audiencia, por supuesto. Bueno, uno de los temas, no digo centrales, pero sí tienen que ver con una realidad que ya viene siendo compleja, es el transporte de cada día, ¿no? Y con estas pretensiones y con estas decisiones de desregularizar o desregular el transporte, va a ser un dolor de cabeza, me parece, tengo esa impresión o tenemos esa impresión, ¿no? No sé cuál es el análisis, cómo lo vienen estudiando a raíz de estas pretensiones del gobierno nacional, Vicente. Bien, efectivamente, en el día de ayer se ha conocido el decreto 883 por el cual, del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se desregula la actividad del transporte de pasajeros. Y acá, precisamente, ya no se habla de transporte público de pasajeros, es decir, se ha quitado el carácter de público. Y entonces, lo primero que debemos señalar es que esta norma nueva tiene como ámbito de aplicación lo que son el transporte de la jurisdicción nacional, es decir, aquellos transportes que se realizan, que se efectúan entre distintas provincias y entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, en principio no impacta de forma directa en lo que es la jurisdicción provincial de ninguna provincia. Pero sí, por supuesto, que hay cuestiones que tienen que ver indirectamente y en algunos casos en la provincia porque si bien es cierto, la jurisdicción nacional no la establecemos nosotros, sino la establece el Poder Ejecutivo Nacional, pero hay viajes, obviamente, que se hacen desde o hacia o a través de nuestra provincia. Pero ahí no habla En estos momentos, de larga sí, lo que distancia y sea, media perdón, distancia, Vicente. Ahí no habla justamente de media y larga distancia, y cuando es media sí comprendería a Tucumán. de todas formas, nosotros tenemos transporte de media distancia, pero en el ámbito de la provincia. Claro. Y es una jurisdicción que es precisamente provincial. La nación no puede dictar normas de jurisdicción provincial. Entonces, cuando hablamos de media distancia, en este caso son media distancia, pero entre provincias, en distintas provincias. Por ejemplo, lo que puede ser Tucumán-Santiago, Tucumán-Catamarca, por dar unos simples ejemplos. Sí. Entonces decía que esta norma que se ha dado a conocer, según lo que se busca, según lo anunciado, por supuesto buscar beneficios para el usuario. Eso obviamente nadie puede negarse y todo el mundo estará de acuerdo en que si se trata de un beneficio para los usuarios, habrá que apoyarlo. Hasta acá lo que se conoce es que son, digamos, los lineamientos generales, los lineamientos básicos de esta cuestión que hace a la desregulación. Es decir, ¿qué significa esto? Que cualquier empresa puede brindar servicios de transporte con el solo requisito de inscribirse en el registro, en el nuevo Registro Nacional de Transporte, y que tenga una habilitación automática a los 5 días hábiles, si es que no la tiene antes, por supuesto, por parte del propio registro, a los 5 días hábiles con el único requisito de informar los servicios que va a brindar, es decir, el recorrido, la modalidad, Eso me los gustaría horarios, paradas, que etcétera, lo expliques precios. bien, Vicente. Con este único requisito ya estaría en condiciones una empresa de poder brindar ese servicio. ¿Tiene que ser una Esto, empresa, en Vicente? principio, ¿Tiene que ser una perdón, esto empresa o te da lugar a que, no sé, mañana yo tengo 3, 4 vehículos y digo, bueno, voy a hacer el servicio a, no sé, a Tafí del Valle, a Santa María? ¿Cómo es? bueno, hasta acá, como decía, lo que se han anunciado son los lineamientos generales.
También está anunciado que se le asigna, mejor dicho, a la autoridad de aplicación de este decreto, que es la Secretaría de Transporte de la Nación, para establecer las normas complementarias que tienen que ver con la operatividad de esto. Entonces, hay que esperar que la Secretaría dicte estas normas complementarias y veamos con precisión estos tipos de temas como lo que está planteando. Es decir, mientras tanto, solamente cabe especular con los lineamientos generales. Es decir, que cualquier empresa, ya sea unipersonal o una sociedad, es decir, una persona jurídica, de las que ya están funcionando o nuevas, con el solo requisito, como decía, de inscribirse en el registro, puede estar en condiciones de operar y establecer sus recorridos, sus paradas, sus precios, etcétera, etcétera. ¿Qué se busca con esta medida, Vicente? ¿Favorecer, decías vos, al usuario o realmente beneficiar a unas cuantas empresas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, es lo que necesitamos saber. Acá lo que se anuncia es que se busca beneficiar al usuario. ¿De qué manera? De manera de mejorar los servicios y eventualmente de que tengan mejores precios por la competencia que pueda haber entre distintos prestadores. Ahora bien, esto puede darse en algunos casos puntuales, puede darse en las líneas, en los recorridos de que sean más rentables para las empresas, por supuesto, ya que ellas son las que van a determinar esto. Pero la pregunta es qué pasa con aquellos recorridos o con aquellos precisamente que sean menos rentables. Sabido es que cuanto más lejos estamos del puerto, tenemos menos densidad y mayores costos. Entonces, no sabemos cómo van a ser estas medidas complementarias que habrá de dictar la Secretaría de Transporte de la Nación. Mientras tanto, cabe suponer que puede haber beneficio por un lado y perjuicio para el otro. Puede haber beneficio para las líneas, como decía, rentables, donde puede haber incluso una mayor oferta de servicios, que puede ser que mejore el servicio y que pueda mejorar incluso el precio. Pero también esto puede llevar como contrapartida la disminución de la oferta de servicios en determinados tramos, que conlleve precisamente una baja en la frecuencia en los recorridos y que a su vez incremente los precios del transporte. Es decir que lamentablemente tendremos que esperar que se dicten estas normas complementarias para saber con precisión cuál es el escenario que en definitiva vamos a tener que afrontar. Sí, ministro, yo conjeturaba que esta desregulación probablemente signifique también un relajamiento en los controles a las empresas sobre el cumplimiento de horarios, de condiciones para el pasajero. Eso se venía haciendo, más allá de que se haga o no en el futuro. ¿Había sanciones para las empresas que no cumplían horarios, que no cumplían con las condiciones de comodidad para el pasajero, etcétera? Había y lo sigue habiendo. Y esto de que no habrá controles o que pueden no haber controles no es tan así, porque si bien cada empresa puede establecer libremente sus recorridos, sus horarios, pero lo debe informar en el registro y una vez informado debe cumplir lo que informa. Es decir, ellos pueden establecer que van a viajar 2 veces al día, por decir, en un determinado tramo, pero bueno, tienen que cumplir estas 2 veces al día en el horario que lo establezca y que los inscriban. Entonces, si bien tienen la libertad para hacerlo, pero una vez comunicado, una vez designado, establecido, digamos, la modalidad del servicio que se va a prestar, tienen que cumplir con eso. Y entonces eso es lo que habrá de controlar y, por supuesto, cada jurisdicción tendrá la potestad de hacerlo. Entre otras cosas, por ejemplo, precisamente el decreto establece que podrán establecer paradas donde ellos lo establezcan, pero siempre que esas paradas no estén prohibidas por las jurisdicciones provinciales. Es decir, en este caso, por ejemplo, la parada tendrá que ser en la terminal de ómnibus, que es la parada autorizada para todos los viajes y todos los recorridos que pasan por la provincia.
Claro, porque habían especulaciones con que decían que, bueno, que alguien puede prestar el servicio ya de manera mucho más fácil, inscribirse y no salir de la terminal para hacer un viaje de larga distancia. ¿Eso sería posible según esta nueva Repito, regulación? repito, en principio no. En Ujú. principio no, porque está establecido precisamente que cuestión de las paradas tiene que tener la autorización sí, de las distintas provincias. La ley Claro, habla, perdón, el decreto habla de jurisdicciones. Cuando habla de jurisdicciones se refiere precisamente a las jurisdicciones provinciales. Entonces, y en este caso, como casi en la totalidad de las provincias, los viajes, las paradas, mejor dicho, están autorizadas por las distintas jurisdicciones provinciales en las terminales de ómnibus que están habilitadas para eso. Y bueno, en este caso habrá de ser, en principio, digo, una vez más, en principio habrá de ser eso igual, es decir, que tendrán que tocar los puntos que están habilitados por las provincias, en este caso las paradas que tenemos en San Miguel de Tucumán y en otras ciudades, como por decir Concepción o Montero. claro, y la Pero de todas formas, actual. insisto, tenemos que conocer con precisión las normas complementarias que se dicten a partir de ahora. Claro, claro. Otro punto que me parece importante es que la actual regulación establece la obligatoriedad de cuando es un viaje de larga distancia que vayan dos choferes. Y eso también se especulaba con que podría, esta desregulación podría dejar de lado esa exigencia. A ver, lo que dice el decreto es que la autoridad de aplicación habrá de establecer las normas complementarias y también habla de las normas de seguridad que establece con carácter precisamente regulatorio la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En este caso, si es así, suponemos entonces que estas normas de seguridad tendrán que seguir siendo cumplidas. Y no se me ocurre pensar de que esta desregulación tenga que ver con precisamente, entre otras cosas, con eso, en el transporte de larga distancia pueda viajar solamente un solo chofer, de acuerdo precisamente a lo que decíamos, de acuerdo a lo que sea larga distancia. Repito, las normas de seguridad también tendrán que ser cumplidas y también tendrán que ser establecidas por la Secretaría de Transporte de la Nación en los próximos 60 días hábiles a partir de ayer, tal como reza el decreto mencionado, el 883. Vicente, entonces hay que esperar un tiempito para poder desglosar, para poder analizar mejor de cómo se va a instrumentar, ¿no? Estos cambios. Porque bueno, de acuerdo al decreto, medio confuso todavía, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar para tener mayor claridad de cómo se va a aplicar si esto. Porque a mí me da la impresión de que como en los conceptos políticos hablamos de desregular, estamos hablando de que el Estado no quiere saber nada, digamos, realmente con un control más preciso en materia de transporte, ¿no? Que implica la seguridad, que implica el control, que implica, bueno, todo, ¿no? Lo que se venía haciendo. No, efectivamente, las normas de seguridad y sobre todo las normas de seguridad en el tránsito deben seguir siendo respetadas. En eso no creo que las normas estas que va a dictar la Secretaría de Transporte de la Nación vaya en contra de esos principios. Precisamente el propio decreto 883 establece, como decía hace un rato, que estas normas de seguridad que se tienen que respetar son las que establece la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una cosa es dar libertad para que los empresarios puedan establecer sus recorridos, etcétera, sus paradas, sus horarios, sus precios, pero otra cosa es dar libertad y que no se respeten las normas de seguridad mínimas que deben respetarse. Y en ese sentido, las provincias tendremos y seguiremos teniendo la potestad de efectuar los controles que tengan que ver en el ámbito de nuestra provincia, de nuestra jurisdicción. Bien. Le agradecemos por este contacto directo, por esta comunicación, Vicente. Muchas gracias, ¿no? Que tenga buen día. Gracias, igualmente. El agradecido soy yo en este caso. Hasta luego, un abrazo, hasta luego. Bien, así estábamos.